Seguimos con el doctor Rafael Belandia Montes y hablando de su investigación La punitividad electoral en las políticas penales contemporáneas. Rafael, usted ha investigado otra cuestión que está en boga en América Latina, y en el caso particular de Colombia ha motivado una reforma profunda de la legislación, y es el tema de la relación supuesta o real entre la seguridad vial y los accidentes de automotores por alicoramiento de los conductores. Empezando por el contexto español, que es el que usted ha estudiado a profundidad, ¿cómo se podría describir esta problemática? Bueno, lo primero que debe mencionarse es que la inseguridad vial es una problemática que no está circunscrita al ámbito español. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que para el 2020 los choques de tráfico se van a constituir en la segunda causa de mortalidad en el mundo, es decir, es una problemática global. Ahora, en el contexto español se presentó una situación que fue la construcción que realizaron los medios de comunicación sobre que los conductores en estado de embriaguez eran los únicos determinantes, los únicos causantes de choques de tráfico donde había muertos y heridos. Bajo esos parámetros, bajo esa construcción social de la realidad que llevaron a cabo los medios de comunicación, se empezó a plantear la necesidad de realizar una reforma normativa al Código Penal para incluir, para criminalizar determinados comportamientos, específicamente la conducción en estado de embriaguez. Como consecuencia de eso, un grupo político español asumió dicha vocería del supuesto reclamo social para hacer frente a ese conflicto social representado en la conducción en estado de embriaguez, y se presentó una propuesta de reforma normativa que buscaba y que terminó criminalizando la conducción en estado de embriaguez. Es decir, una respuesta estatal frente a un problema percibido por la sociedad como consecuencia de las noticias, terminó convertido en la Ley Orgánica 15 de 2007, que criminalizó la conducción en estado de embriaguez, bajo la idea de que esa es la política estatal, esa era la acción estatal necesaria para hacer frente a esa situación generadora de conflicto social. Sin embargo, si se miraban las cifras de lo ocurrido en España, se puede ver que los muertos y heridos en choque de tráfico venían disminuyendo, incluso antes de que se pusiera a consideración del órgano legislativo español dicha reforma. Tendencia que incluso se mantuvo después de entrar en vigencia dicha norma. Ahí usted toca un tema crucial que es sobre el que le quiero preguntar. Esa respuesta institucional a la ley a la que se refiere, y revisando un poco este problema clásico, la sociología jurídica, que es la eficacia de las normas, ¿encontró coincidencias entre los propósitos de la ley y los resultados que ésta obtuvo? Claro, como lo alcancé a mencionar un poco hace un momento, después de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 15 de 2007, quienes promovieron dicha reforma pusieron en conocimiento público el hecho de que las cifras habían disminuido en relación, después de que había entrado en vigencia la Ley Orgánica 15 de 2007. Sin embargo, como les decía, si usted mira la tendencia de muertos y heridos en choques de tráfico en España, se dará cuenta que dichos números venían disminuyendo antes de que entrara a regir dicha norma. Y de hecho incluso el gobierno español, la agencia encargada del tema de seguridad vial, dio a conocer una información en la cual se puso de presente que el número de desplazamientos en España había venido disminuyendo considerablemente año tras año como consecuencia de la crisis económica que España viene experimentando por lo menos desde el 2006, que también es un hecho de conocimiento público. Es decir, la situación de inseguridad vial reflejada en número de muertos y heridos había venido disminuyendo por un factor que también era, que no tenía nada que ver con lo jurídico, y era el factor económico. El número de desplazamientos había disminuido dramáticamente en España, porque las personas o habían vendido sus vehículos o ya no los usaban con la frecuencia con lo que lo hacían en el pasado, precisamente por los costos del combustible y por la crisis económica reflejada en la falta de empleo para los hogares españoles. Recuerde que las cifras de desempleo en España, incluso en esa época, ya estaban alcanzando el 15 o 18% de la población económicamente activa, es decir, un gran número de españoles en ese momento estaban desempleados, no era una cifra menor la de desempleo la que vivió España durante esa época. Por lo tanto, el tema de la disminución, a pesar de que se le atribuyó con exclusividad a la reforma a la Ley Orgánica 15-2007, lo cierto es que ya había un patrón de disminución en el número de desplazamientos que se veía a su vez reflejado, le insisto, en el número de muertos y heridos en choques de tráfico. Bueno, respecto a si la finalidad que se propone una ley como estas no es alcanzada precisamente con este tipo de medidas, según usted, si no es la punitividad, si no es el castigo y la represión social y la mediatización de estos comportamientos,
Si no es esa punitividad, ¿cuál sería la solución a una problemática como la que usted describe? Bueno, hay un profesor español, Antonio Quintano Ripollés, que hace mucho tiempo, exactamente en 1967, lo dijo. La tecnología creó el problema representado en la seguridad vial, es decir, en los choques de tráfico. Es a la tecnología quien le corresponde solucionarlo. Entonces, básicamente tenemos una política pública y ojo que este no es solamente el caso de España, estamos hablando que es un fenómeno compartido a nivel global, el hecho de que la única respuesta frente a la inseguridad vial, la respuesta sea el derecho y específicamente el derecho penal, la criminalización de determinados comportamientos en el tráfico viario. Sin embargo, si se mira, nunca se menciona a la tecnología como una respuesta frente a dicha conflictividad social. Se tiene, por ejemplo, que hay dispositivos como los limitadores de velocidad, que impiden que los vehículos superen los 60 kilómetros por hora. Claro, este tipo de tecnología puede tener mucha más eficacia para reducir los choques de tráfico con víctimas mortales o heridos que el simplemente uso del derecho. Hay que partir de un punto que hay que tener claro, y es que los choques de tráfico van a ser una realidad permanente en el tráfico viario mientras que la actividad sea realizada por el ser humano, porque al ser humano le es inherente el error. Pero lo que sí se puede disminuir es que los muertos y heridos en choques de tráfico puedan ser cero. Perdón, los muertos sean cero y los heridos se disminuyan a heridos que no sean heridos graves. ¿Y eso cómo se puede lograr? Con la implementación de la tecnología. Digamos, hay programas o políticas viales en otros países que han asumido una visión distinta a la de recurrir al derecho penal y se recurre al uso de la tecnología, limitar la velocidad, instalar alcoholímetros en cada vehículo para que un vehículo solo pueda ser conducido por personas que no se encuentren bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Y claro, a pesar de eso va a haber limitantes, porque por ejemplo, hay personas que conducen bajo la influencia de sustancias estupefacientes y en este momento no hay ningún dispositivo móvil que pueda detectar su presencia en el organismo de una persona. Y esas sustancias también alteran las capacidades de la persona para conducir un vehículo. Y además hay otra circunstancia muy importante que no se puede pasar por alto, y es que el alcohol no es el principal factor de causa, no es la principal causa de los choques de tráfico, el principal factor es la distracción. La distracción que está asociada, por ejemplo, a los múltiples pantallas que tienen los vehículos hoy en día, a la infinidad de avisos que hay en las carreteras o incluso en las mismas calles que distraen al conductor de la actividad que está realizando. Y esos son problemas que no se pueden solucionar a través del derecho penal. Y fíjese, por ejemplo, que también hay un factor importantísimo de accidentalidad, que es el tema del cansancio, asociado también a la distracción, en el cual usted tiene personas que conducen un vehículo durante 6, 7, 8 horas seguidas, lo cual obviamente limita muchísimo su capacidad de concentración y de llevar a cabo una actividad que, ojo, requiere el máximo de concentración, porque cualquier distracción, incluso de un segundo, es fatal. Sin embargo, todo se ha centrado en el derecho, y específicamente ahora se le está recargando todo al derecho penal a través de la sanción de las personas. Pero realmente es una política pública centrada en eso, no tiene ninguna capacidad de evitación. Y si se quiere realmente garantizar la seguridad vial a las personas, se debe acudir a la tecnología. Porque, insisto en las palabras del autor español, fue la tecnología quien creó el problema y es a ella quien le corresponde solucionarlo. Sin embargo, los gobiernos han hecho acaso omiso de la tecnología y se centran exclusivamente en el derecho penal como respuesta frente a ese conflicto social.